Vamos a continuar con las finanzas para nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de entendiendo la contabilidad como un proceso que registra mediante el reconocimiento contable todas las transacciones internas y otros eventos valuados, presentados y revelados a través de la información financiera contenida en los 4 estados financieros básicos, tal como lo vimos en el video. El proceso contable habla de la estructura financiera de la compañía y la estructura financiera está contemplada dentro del estado financiero que se llama estado de situación financiera o balance general. En el balance general nosotros tenemos dos divisiones, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado derecho habla de todas las inversiones de la compañía, están contenidos en los activos. Y los activos pueden ser activos corrientes y activos no corrientes o de largo plazo. Esto está relacionado con el vencimiento o con la realización de esos activos y convertibilidad a efectivo. Los activos corrientes comienzan con los más líquidos, que es caja y bancos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y los activos no corrientes son los activos inmovilizados, quiere decir, todos aquellos activos que no tienen una vocación para la venta. ¿Ok? Del lado derecho tenemos las fuentes de financiamiento de la compañía y estas fuentes de financiamiento se pueden clasificar de dos maneras, en corto y en largo plazo. Y también en propios y en terceros. Entonces tenemos las fuentes de financiamiento contenidas dentro de los terceros. Tenemos los primeros que son los corrientes, los pasivos corrientes, todos aquellos que se tienen que pagar o hay una obligatoriedad de pagarlos dentro del periodo corriente. Y después están los de largo plazo, que son los no corrientes, que son aquellos cuyos vencimientos van más allá de un año plazo. Y luego el patrimonio se entiende como una fuente de financiamiento a largo plazo porque no tiene la intención de convertirse en un pago en el corto plazo, sino que es una inversión de los accionistas hecha directamente para crecer o retenida a través de los estados financieros. Con esto lo que tenemos nosotros es la ecuación contable y la ecuación contable habla de los recursos, ¿sí? De los activos de la compañía y de los recursos de deuda de la compañía más el patrimonio. Entonces habla de una ecuación contable. Cuando hablamos de una ecuación es que el lado izquierdo es igual a la sumatoria del lado derecho. Entonces decimos, el patrimonio es igual a los activos menos los pasivos. Y la típica que conocemos que los activos son iguales a pasivos más patrimonios. Entonces, la ecuación contable que es de todo mundialmente conocida y que es así aquí en China, que dice que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. Eso no hay que perderlo de vista. Quiere decir que toda aplicación en el activo va a tener una repercusión al otro lado, ya sea del lado de los pasivos, del lado del patrimonio o de ambos. ¿Sí? Pero siempre la ecuación contable se tiene que cumplir. Entonces, no podemos decir que podemos tener un balance descuadrado, porque entonces una de las partidas no cumplió con ese principio de la partida 2. ¿Qué tenemos mediante el proceso contable? Nosotros tenemos cuentas de origen deudoras y de origen acreedoras. Las cuentas de origen deudoras típicamente son las cuentas de activos. Y las cuentas de origen acreedoras son las cuentas de pasivo y patrimonio. Entonces veamos. Un débito significa que una cuenta aumenta del lado deudor. Entonces, si nosotros tenemos una cuenta de origen deudor, aumenta con un débito y disminuye con un crédito. O lo que nosotros llamamos aumenta con un cargo y disminuye con un abono. Entonces, el débito es sinónimo de cargo y el crédito es sinónimo de abono. ¿Estamos bien? Ok. Les decimos, las cuentas de origen acreedor son al revés. Disminuyen con un débito y aumentan con un crédito. Entonces, ¿qué tenemos? Que disminuyen con un cargo y aumentan con un abono. Entonces, si usted se fija, las cuentas de balance normalmente tienen esas situaciones. Las de balance de activos se manejan contrarias o en sentido contrario de las de pasivos y patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de las cuentas de origen deudor tenemos
los activos, los costos y los gastos. Y dentro de las cuentas de origen acreedor tenemos los pasivos, el pasivo, propiamente dicho, el patrimonio y los ingresos. Los activos y los pasivos y patrimonios son cuentas reales, son cuentas de balance general. Y los costos, gastos e ingresos son cuentas nominales, quiere decir son cuentas de estado de resultados. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar del catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas habla de la descripción de las cuentas que tiene una compañía. Y esa descripción de cuentas básicamente está tipificada en 6 rubros. Usted tiene el 1 normalmente son los activos, el 2 son los pasivos, el 3 es el pasivo, el patrimonio o capital contable, el 4 son los ingresos, son cuentas de resultados, el 5 son los costos y el 6 son los gastos. Entonces, en el catálogo de cuentas usted lo que tiene es una descripción uniforme y estándar con la cual se van a registrar todos los procesos contables. Cada una de las actividades de la compañía en el proceso contable va a estar relacionado con una o más de estas cuentas, siempre respetando el cargo y el abono. Entonces usted puede tener un cargo de activo y un abono de pasivo. Puede tener un cargo en un activo y un abono de patrimonio, ¿sí? Entonces, usted, ¿qué es lo que tiene? Normalmente va a tener estas cuentas relacionadas con el proceso contable. Hay que tener en cuenta entonces que estas cuentas son de naturaleza deudora o acreedora. O sea, cargan y abonan, siempre, cargan y abonan. Usted en una cuenta, en una partida contable, como le llamamos los contadores, siempre va a tener cargos y abonos, ¿verdad? Cuentas que se afectan para aumentar o disminuir y cuentas que se afectan para aumentar. Estos registros contables se llevan a través de lo que nosotros los contadores le llamamos las cuentas T. Las cuentas T son instrumentos de soporte que nos sirven para manejar los registros contables. Aquí nosotros esquemáticamente hablamos de qué cuenta se carga y qué cuenta se abona, entendiendo que el cargo va en el lado de izquierdo y el abono va en el lado derecho. No importa qué cuenta sea, pero siempre vamos a tener esa partida doble. Es importante que nosotros hablemos que vamos a tener partida doble. Siempre, siempre nosotros vamos a tener cargos y abonos. Los registros contables hablan de cuentas de pasivo patrimonio, hablan de cuentas de activo también. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de registros contables? Hablamos de que debitar una cuenta significa en el activo que va a aumentar y en el pasivo y patrimonio que va a disminuir. Cuando nosotros debitamos o cargamos una cuenta de activo, la cuenta aumenta. Cuando nosotros debitamos o cargamos una cuenta de pasivo y patrimonio, la cuenta disminuye. Quiere decir los saldos de la cuenta. Cuando nosotros acreditamos una cuenta de activo, el valor de la cuenta disminuye. Y cuando nosotros acreditamos una cuenta de pasivo y o patrimonio, esa cuenta aumenta. Entonces, fíjese, las cuentas de activo crecen cuando se cargan y las cuentas de pasivo y patrimonio crecen cuando se abonan. Y al revés, las cuentas de activo disminuyen cuando se abonan y las cuentas de pasivo y patrimonio aumentan cuando se abonan. Entonces, en la parte de la contabilidad siempre debemos tener en cuenta que vamos a tener cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio. Y esas son cuentas de balance. Y por el lado del estado de resultados vamos a tener cuentas de ingresos, cuentas de costos y cuentas de gastos. Y cada una de ellas tiene una tipificación o codificación diferente que está contemplada en el catálogo de cuentas. Y también cada una de ellas tiene una parte de comportamiento típico, débitos, créditos, para cuentas de activo y para cuentas de pasivo, para cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la contabilidad está relacionada a un catálogo de cuentas y ese catálogo de cuentas está conformado por 6 rubros grandes. ¿Cuáles son? Activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Estamos bien? Ok, entonces en el siguiente video nosotros vamos a empezar a ver toda la parte de cómo se hacen esas clasificaciones contables. Los espero en mi siguiente video. Gracias.